asistencia a las clases teóricas no es obligatoria. Estaba dentro en la librería de la facultad y que supone que es obligatorio. No están permitidos el uso de fotocopias. Si les prestamos con fotocopias, lo vamos a utilizar. ¿Ya? Estas clases se realizan los días martes y jueves en el horario de 14 y 15. Y las prácticas y actividades programadas son obligatorias. Las prácticas son basadas en el día de prácticas que cada uno y su adquisición también es obligatoria. También entonces está prohibido el uso de los fotocopias. La asistencia a las prácticas es muy buena. La asistencia a las prácticas desde el primer día debe ser con todo el material obligatorio. ¿Cuál es el material obligatorio? Un guardapolvo blanco bien manchado con su identificación, ¿ya? Un bolígrafo, un oclusor, un ortoscopético, linterna de bolsillo y el texto de la cátedra y de la guía de clase. El oftalmoscopio debería ser un material obligatorio, pero por el costo no lo estamos obligando a que usted no lo oftalmoscopio, es optativo. Pero por lo menos, me vayan a votar, por lo menos tienen que tener dos oftalmoscopios. ¿Ya? Se prestarán, alquilarán, lo que sea, pero tienen que tener oftalmoscopios. ¿Cómo se hace un oclusor en un ortoscopético? Un oclusor es esto, ¿no? Cualquier material negro, puede ser una placa redonda, un plástico negro, alguna cosa, que más tenga un círculo de un diámetro más o menos de 6 centímetros, no muy grande, ¿ya? Y agujero esfenopeco es un mismo oclusor que tiene un agujerito en el centro de 1.3 milímetros de diámetro. Lo que pasa a la punta del bolígrafo. O sea, tienen el oclusor y hacen un agujerito con la punta del bolígrafo y el oclusor y el agujero esfenopeco. Los son linterna de bolsillo y el La evaluación de las clases teóricas se realiza en 3 exámenes parciales. Cada examen sobre 35 puntos. Las preguntas extraídas de las clases teóricas y del texto. ¿Cómo es la evaluación? La evaluación de las prácticas se realiza de acuerdo a los destrezas, conocimientos que tienen 8 puntos. Un examen tiene 8 puntos, el valor de historia clínica 2 puntos, el seminario 3 puntos, el COE 10 puntos y la interacción social y el trabajo de investigación 5 puntos. Total 35 puntos. El total de las prácticas 35 puntos. De los parciales también 35 puntos. Social entran al final con 70 puntos. ¿No es cierto? Y su examen final, que es con todas las especialidades, eso da 30 puntos. En total, 100 puntos. ¿Pero está claro? Listo. Entonces eso quería poner antes de empezar nuestro conocimiento, antes de empezar con la clase de hoy, que es sobre anatomía, fisiología, embriología
que ya han tenido que ver el material básico. De todas maneras, vamos a hacer un repaso entonces de lo que es la anatomía, fisiología y evolución del ojo y sus anexos. Vamos a ir a grandes datos, no vamos a entrar en muchos detalles. Entrar en detalles sería alguien me puede decir, Entonces, embriología, anatomía y fisiología del globo ocular y sus anexos. Embriología. Como todos los tejidos, el globo ocular también deriva de las tres capas que hemos. ¿Cuáles son? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas tres hojas, en el ectodermo empieza a aparecer una primitiva división, ¿no? Una división para después convertirse en un tubo, ¿no? Ese es el ectodermo neurotuberno. Y ese tubo va a constituir todo el tubo neural. En el extremo cefálico, ese tubo neural aparecen dos vesículas, que son las vesículas ocas, que al tomar contacto con el ectodermo de superficie, aquí, el ectodermo de superficie se engruesa. Esa es la capoda del cristalino. Continuando con su desarrollo embriológico, esa vesícula se convierte en copa. Y cuando se convierte en copa, hay varios usos. Uno, el ectodermo de superficie, esa parte que se había engrosado la capoda del cristalino, va a ser impaginada dentro de esta vesícula y se va a formar una vesícula cristaliniana. Luego, otro suceso que ocurre es que esta parte del ectodermo, el neuroectodermo, se va a convertirse en una copa, va a formar dos capas. Una capa externa que va a reflejar la dirección pigmentaria de la retina y una capa interna que va a ser la retina neurosensorial, que inicialmente tiene un espacio real y que se va a hacer virtual. Durante el transcurso de nuestra vida, este espacio permanece virtual. Cuando la retina neurosensorial se desgasta, este espacio que durante toda la vida era virtual se separa otra vez, y ese es el desprendimiento de retina. Entonces, ¿cómo definimos un desprendimiento de retina? La separación del neuroectodermo del epitelio pigmentario de la retina. Continuando con el desarrollo embriológico, los sucesos más importantes ocurren en el cristalino. Esta vesícula que hemos mencionado, en su polo posterior, las células que están en su polo posterior se empiezan a elongar hasta llenar el espacio. Y cuando llena el espacio aparece el primer núcleo del cristalino, el núcleo embrional. No, el núcleo fetal, no, está bien, el núcleo embrional. Estas células que han quedado en la parte anterior del cristalino migran hacia el ecuador y en el ecuador se empiezan a elongar
hacia adelante y hacia atrás para juntarse con los del lado opuesto, formando suturas. En este momento, al formarse las suturas, aparece el núcleo fetal, con las suturas en Y, una Y anterior vertical y una Y posterior invertida, que se los puede ver con la lámpara de hendidura. Este proceso de que las células al migrar al Ecuador se continúa durante toda la vida, de tal manera que van apareciendo diferentes capos, como los capos de la cebolla, y se pueden ver los diferentes núcleos, ¿no es cierto? Hemos dicho el núcleo embrionario, el núcleo fetal, la corteza, el núcleo infantil, el núcleo del adulto, la corteza, y todo englobado dentro de una cápsula. Ese es el desarrollo del cristalino. Entonces, el cristalino es un tejido que crece durante toda la vida. Cada vez el cristalino es más grande. Y eso explica la aparición de la presbicia. ¿Todos saben qué es la presbicia? A ver, ¿tú puedes decirme qué es la presbicia? Muchos llaman la vista cansada. Se presenta en personas mayores de 40 años. Ya no pueden, es un defecto de acomodación, ya no pueden acomodarse como deseo. ¿Por qué? Porque el cristalino es más grande. La contracción del músculo ciliar ya no es suficiente como para poder enfocar la imagen en el ¿no? En este desarrollo del cristalino aparece una arteria, la arteria hialoidea, que va a nutrir todo el segmento anterior hasta que culmine su desarrollo biológico. Luego, posteriormente, antes de nacer, esta arteria desaparece, quedando un conducto que son restos, este conducto hialoideo, que son restos de lo que antes era la arteria hialoidea. Aquí ya tenemos un ojo más o menos formado, donde está el epitelio dentario de la retina, la retina neurosensorial, y ya se empieza a ver el óptico, y también ya se empiezan a ver esbozos de los párpados. Este desarrollo, lo que les mencionaba, ¿no? La arteria hialoidea, una vez que termina de llegar el segmento anterior, se forma, desaparece, quedando como también se llama el canal de Klopper. Hay experimentos interesantes. ¿Qué es el canal de Klopper? Es lo que en la vida intrauterina era la arteria hialoidea. Eso hará grandes rasgos del desarrollo biológico del cristal. Vamos a pasar a ver ahora anatomía y fisiología. Para empezar, vamos a empezar con la órbita. La órbita es una cavidad ubicada en la cara que tiene, es una fosa, que tiene la forma de una pirámide de base cuadrangular. Al decir esto, estamos hablando que tiene 4 paredes, una pared interna, una pared externa, un techo y un piso. Y tiene un vértice, que es ubicado en la parte posterior. Está conformado por 7 huesos, que es tarea para ustedes. ¿Qué huesos conforman la órbita? ¿Qué es lo relevante de la órbita? Que tanto el piso de la órbita como la pared interna son las más largas. La pared interna, incluso, la que separa es la lámina papilar. Por eso es una lámina, es un hueso tan delgado como un papel. Entonces, una infección, una sinusitis, fácilmente puede romper esta lámina papilácea cuando tiene una hipertensión solitaria. O en un trauma, en un golpe, en una contusión, se puede fracturar la pared interna de la órbita.
Más susceptible a las fracturas es el piso de la órbita, que también es delgado. Cuando se fractura el piso de la órbita, el globo ocular cae de ahí y hay un mortal, ¿no? Solamente eso van a ver en traumas. Y tenemos luego vamos a ver ahora los párpados. Los párpados son dos pliegues musculocutáneos, tanto superior como inferior, que tienen 5 capas. Viendo de afuera hacia adentro tenemos la piel. La piel, su característica es que es muy elástica. Deja acumular fácilmente los líquidos. Puede ser unos edemas, un anasarca, que es un edema generalizado. Entonces, donde primero se nota el edema es en los párpados, porque la piel es elástica. O una contusión en un hematoma ahí, fácilmente deja acumular sangre. Detrás de la piel está el tejido celular subcutáneo, que muchos dicen que no existe o es muy escaso. Y detrás del tejido celular subcutáneo hay un complejo muscular. Viendo delante hacia atrás tenemos al auricular de los párpados. El auricular de los párpados está inervado por el nervio facial, ¿cierto? ¿Cuál es su función del auricular de los párpados? Cerrar la hendidura papilar. Por eso es que los que tienen parálisis facial no pueden cerrar su hendidura papilar. Luego tenemos al músculo elevador del párpado. Como su nombre indica, es el elevador del párpado. Abre los ojos. Está inervado por el tercer par. En una parálisis tercer par, ¿qué cosa habrá? Tosis, ¿no? El párpado está caído. Y finalmente tenemos a un músculo liso involuntario, que es el músculo de Müller. El músculo de Müller también su función es abrir los ojos y está inervado por el sistema simpático. Detrás del complejo muscular de los párpados está el esqueleto del párpado. El esqueleto del párpado es el taros, que es un cartílago que le da forma al párpado, y en cuyo interior están las glándulas de Meibomius. Las glándulas de Meibomius producen una secreción oleosa que va a ir a constituir parte de la película lagrimal. Y finalmente tenemos a la conjuntiva tarsal, que está firmemente adherida al tálamo. En el borde libre de los párpados encontramos los folículos pilosos de las pestañas, que tienen una orientación hacia adelante. Las pestañas crecen hacia adelante. Algunas veces ocurre que como el folículo piloso está mal tratado y la pestaña crece hacia atrás y puede tratar el ojo. Eso es la triquiasis. Cuando vean párpados vamos a ver todas las cosas. Al lado de los folículos pilosos de las pestañas están las glándulas de Seyss y de Moll, que le dan una textura especial a las pestañas. Detrás de la línea de las pestañas están los orificios de salida de las glándulas de Meibomius. Aquí tenemos, no se nota mucho, pero aquí están las pestañas, y detrás están los orificios de salida de las glándulas de Meibomius. Y algunas veces veo publica que son señoritas que se pintan, se pintan por delante, se pintan aquí también, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están tapando los saliendo las glándulas del Meibomius, ¿no? Y cuando se tapa el orificio de las glándulas del Meibomius, la glándula del Meibomius sigue produciendo su secreción oleosa, y ahí aparecen los chaláceos.
cuanto a los párpados. Vamos a hablar ahora del aparato lagrimal. El aparato lagrimal, como se llama, es un aparato. Tiene sistemas. Un sistema de producción que está dado por la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolf. Un sistema de distribución que es la película lagrimal y un sistema de eliminación que es la vía lagrimal por donde salen las lágrimas. En cada parpadeo se renueva nuestra película lagrimal. La película lagrimal que estaba es eliminada y se forma una nueva película lagrimal. Vamos a hablar de la glándula lagrimal principal y las glándulas lagrimales accesorias producen la parte acuosa de la película lagrimal, la capa más gruesa de la película lagrimal es la capa acuosa y ella tiene la mayor cantidad de funciones. La eliminación de las lágrimas no es un proceso fisiológico, sino un proceso activo más o menos, no es inactivo, es un proceso activo. Ahí interviene el saco lagrimal. ¿Cómo se ha construido la vía lagrimal? Comienza con los puntos lagrimales, un punto lagrimal superior y otro punto lagrimal inferior. Estos puntos lagrimales se continúan con un canalito inferior y un canalito superior que van a ir a juntarse formando el canalito común que va a desembocar en el saco lagrimal. Y del saco lagrimal pasa por el conducto nasolagrimal y ese desemboca en el meato inferior. Este trayecto de la vía lagrimal no es tan simple como el dibujo. Está lleno de repliegues mucosos y muchos de esos repliegues hacen de válvulas. ¿Ya? Es decir, estas válvulas van a pasar las lágrimas, pero no van a dejar entrar aire. Se han identificado más de 10 válvulas en el trayecto lagrimal, de las cuales 2 son las más importantes. Una, la válvula de Rosenmüller, que está ubicada aquí en el saco, y otro la válvula de Ashman, que está ubicada en el marco inferior. ¿Cómo funciona la eliminación de las lágrimas? Cuando nosotros cerramos nuestros ojos, el saco lagrimal se distiende y al distenderse se abre la válvula de Rosenmüller y se cierra la válvula de Ashman. De tal manera que cuando cerramos el ojo, todo lo que se ha recogido de la película lagrimal va al campo interno y es absorbido hacia el saco lagrimal. Abrimos nuestros ojos y el saco lagrimal se contrae. Se cierra la válvula de Rosenmüller y se abre la válvula de Ashman. Entonces todo el contenido ya no retorna al ojo, sino es eliminado hacia la nariz. ¿Listo? La película lagrimal está constituida por 3 capas. Una capa de mucina, una capa acuosa y una capa lipídica. La capa de mucina está producida por las células caliciformes de la conjuntiva. Y la función, cada una de estas capas tiene una función específica. La función de la capa de mucina es transformar la capa hidrofóbica de la córnea conjuntiva a una propiedad hidrofílica. Si no hubiera esta capa y vendría la capa acuosa, sería como echáramos agua sobre una superficie de grasa. ¿Qué ocurre? El agua no se va a poder distribuir por un uniforme, se repele. Entonces, la mucina cumple esa función importante. Cambiar la propiedad hidrofóbica de la córnea conjuntiva a una propiedad hidrofílica. La capa acuosa, que es la capa más gruesa de la película lagrimal, cumple de la mayor cantidad de funciones de la película lagrimal. Primera función, una función óptica. La película lagrimal es el primer medio de refracción que tiene el globo ocular. Entonces, al ser el primer medio de refracción, es
una función óptica. Cuando no hay una buena lágrima, en los pacientes que tienen un ojo seco, la agudeza visual disminuye por eso. También tiene una función nutritiva. ¿Qué nutrientes lleva a la sangre, a los tejidos, principalmente? ¿Qué lleva la sangre a los tejidos? Oxígeno, ¿no es cierto? La córnea, esta parte transparente del vidrio que tenemos en nosotros, no tiene vasos. Y para mantenerse transparente la córnea requiere el oxígeno. ¿Quién le lleva el oxígeno a la córnea? La película labial. Cuando no hay una buena en los portadores de lentes de contacto, los que usan lentes de contacto, de alguna manera están interfiriendo este paso del oxígeno hacia la córnea. Entonces la córnea sube. Y cuando sube la córnea se dematiza. Los que están sobrepasando con el uso de lente de contacto empiezan a tener síntomas de edema de la córnea. Causan los síntomas que son borrosa y ven las luces con halos de colores. Son los síntomas que nos están indicando que se están sobrepasando en el uso de lente. Que tienen que quitarse, que tienen que dejar oxigenar su córnea. ¿Ya? Entonces, segunda función. Tercera función, de defensa. En su composición, la película labial tiene elementos de defensa. Uno de ellos es una enzima. ¿Saben qué enzima es? La lisosima. La lisosima es una enzima que disuelve la pared bacteriana. Por lo tanto, mantiene una flora microbiana normal en la superficie correcta. Nuestra superficie corneocortical no es totalmente seca, tiene una flora microbiana normal. Quien se encarga de mantener la flora microbiana normal es la lisosima. También en su composición tiene inmunoglobulinas. Y finalmente tiene una función mecánica. En cada párpado, esa película es eliminada con todos sus detritos. Y se deforma un lugar de esa función mecánica. Y finalmente tenemos a la capa lipídica, que hemos mencionado ya. ¿Dónde se forma la capa lipídica? ¿Dónde? Y además aquí está. En las glándulas del meibomio, ¿no es cierto? Entonces se forman las glándulas del meibomio. Función de esta capa, evitar que la capa acuosa se evapore. Trata de mantener el mayor tiempo posible sobre el líquido. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de los músculos extraoculares. Estamos haciendo prácticas de ¿cuántos músculos extraoculares tenemos? 6, ¿no? 4 rectos, superior, inferior, externo e interno. Y 2 oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Todos estos músculos, excepto el oblicuo inferior, tienen un origen posterior común, que es el anillo de Sí. Está ubicado en el vértice de la órbita. ¿Ya? Luego se dirigen todos hacia adelante. El recto superior se dirige hacia adelante para insertarse en la esclera superior, en la parte exterior de la esclera, a 8 milímetros del limbo esclerocorneal. ¿Ya? El recto externo también se dirige hacia adelante, pero se dirige hacia afuera para insertarse también en la esclera, en la parte exterior de la esclera, a 7 milímetros del limbo esclerocorneal. El recto inferior se dirige hacia adelante y hacia abajo
para insertarse también en la esclera a una distancia de 6 milímetros de un escudo corneal. Y el recto interno, no este es el recto externo, este es el recto externo, el interno está atrás de nosotros. El recto interno, vamos a suponer que este recto interno, se dirige hacia adelante, hacia adentro, para insertarse en la esclera a una distancia de 5.5 milímetros de un escudo corneal. ¿Ya? Esta forma de insertarse los rectos en la esclera tiene una forma particular. El recto interno a 5.5, a 6.5, a 7 y a 8. Hace una forma de espiral. Comenzamos porque en el recto interno una extensión más larga en el recto superior. Esa espiral se llama espiral de Tilo. Espiral de Tilo. Luego tenemos al oblicuo superior. El oblicuo superior se dirige hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro hasta la fosa troclear. Está aquí en la parte interna del piso del ojo. El piso de la base del ojo. Ahí cambia totalmente su dirección. Se refleja. Es decir, de lo que estaba yendo hacia adelante, hacia adentro y hacia arriba, va a cambiar su dirección para ir hacia atrás, hacia abajo y hacia afuera, pasando por debajo del recto superior para insertarse en la esclera en el cuadrante temporal posterior por detrás de la línea del olfato. Por eso también se llama músculo troclear. En cambio, el oblicuo inferior es el único músculo que no se origina en el tendón común de sí, se origina en la pared interna del órbita. En la pared interna del órbita hay una fosa, la fosa del sacro lagrimal. Y la fosa del sacro lagrimal tiene dos huesos notorios que son la cresta lagrimal anterior y otro la cresta lagrimal posterior. Este músculo se origina en la cresta lagrimal posterior. Se dirige hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás, pasando también por debajo del recto inferior para insertarse en el cuadrante temporal inferior esta vez, por detrás de la línea de la acciones, eso es más complejo, pero vamos a dejarlo más para cuando llegue más de lo que nos interesa es esto. Para la motilidad ocular intervienen 3 pares craneales. De los 12 pares craneales que tenemos, 3 van dirigidos a la motilidad ocular. De ahí la importancia de la motilidad ocular. ¿Cuáles son? 3, 4 y 6. Tercer par, ¿no es cierto? El motor ocular común. ¿A quién se inerva el motor ocular común? Todos los nuestros, excepto al recto externo del oblicuo anal. El cuarto par, el patético, inerva al oblicuo superior. Y el sexto par, al recto externo. La conjuntiva. Hemos mencionado algo de la conjuntiva tarsal. Firmemente adherida al tarso. Tenemos también la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar es la que recubre a la esclera. La particularidad que no se adhiere a la esclera. Puede ser desplazada. Y ambas conjuntivas unidas por un formas, el fondo de saco conjuntival.
conjuntiva, alveolar, minoritaria del caso, la conjuntiva vulgar, el saliero de la esfera y la conjuntiva de fondo. Esto es desde la escuela, las capas. ¿Cuántas capas tiene el globo ocular? 10. Escuela, ¿no? 10, ¿no? ¿Cuáles son? A ver. La capa externa, la esclera y la córnea. La capa media, si le pelamos la capa externa, el globo ocular queda como una uva, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será la capa media? La uvea, ¿cierto? La uvea, parece una uva cuando pelamos la capa externa. Y la uvea tiene tres partes. Una parte anterior, que está representada por el iris y el cuerpo ciliar. Una uvea intermedia, que está representada por la pars plana. Y una uvea posterior, que es la corola. Cada una de estas tiene patología doble, por eso se la divide en estos tres. La patología de la iris y del cuerpo ciliar es la iridoceplitis. La patología de la capa media, la pars plana, es la pars planitis. Y de la coroides, la coroidoretinitis o la retinocoroiditis, dependiendo de dónde se diga. Y finalmente tenemos a la retina, que es la capa interna. De la capa externa, ¿qué es lo que nos interesa? De estas dos, la capa externa es la córnea y el esclera, ¿no? De la capa externa, ¿qué es lo que nos interesa? La córnea. La córnea es la parte transparente, la piel externa, ¿no? Eso es anatómicamente. Fisiológicamente es el lente principal del sistema óptico, ¿no? Si comparamos al globo ocular con una cámara fotográfica, es el lente principal de la cámara. En este lente radica el mayor poder de refracción de la córnea, del sistema visual. ¿Cuánto es el poder de refracción de la córnea? 42, 44 dioptrías. Por eso es que cualquier cosa que afecta a la córnea va a repercutir grandemente en la visión, ¿no? La córnea está constituida por 5 capas clásicas, ¿no? ¿Cuáles son? Viendo de fuera hacia adentro, el epitelio, la capa de goma, el estroma, que es lo más grueso de la córnea, la membrana de Essener y el endostelio. Últimamente se ha descrito una sexta capa, que es la capa dura, que está entre la membrana de Essener y el estroma. De estas 5 capas, la capa más importante es el endotelio. El endotelio está constituido por una hilera de células que no se regeneran. ¿Qué función tiene el endotelio? Mantener deshidratada la córnea. La córnea está ubicada entre dos superficies líquidas. Por delante la película lagrimal y por detrás el humor acuoso. Entonces tiende a hidratarse. Y cuando se hidrata la córnea, el edema corneal, la agudo sexual, baja. Entonces, el endotelio, a través de un mecanismo de una bomba vasodilatatoria, elimina todo el tiempo, está sacando agua del estroma para mantener a la córnea transparente. Lo malo es que la población endotelial no se regenera. Nosotros nacemos de una población endotelial de alrededor de 3.000 a 3.500 a 4.000 células por milímetro cuadrado, que la vamos perdiendo durante nuestra vida. Hay algunas enfermedades que aceleran la pérdida endotelial y también algunos procedimientos quirúrgicos.
como ser, por ejemplo, la cirugía de catarata. La cirugía de catarata produce, por muy bien que hecha la cirugía, pérdida de células evidentes. Para mantener la córnea transparente necesitamos por lo menos entre 400 a 700 células por movimiento cuadrado. Por debajo de este número ya hay una descompensación endotelial, ya no se puede mantener transparente la córnea y esa córnea ya no sirve. Hay que hacer un trasplante de córnea. Algunos datos de la córnea: tiene un espesor central de 0.52 milímetros, 520 micras, periódicamente es más grueso, 650. No tiene el mismo radio de curvatura que la esclera. Su radio de curvatura es más estrecho. Por eso es que la córnea está más ocupada que la globócula. Su radio de curvatura es de 7.8 grados. Sus diámetros: 11.7 horizontalmente y 10.6 verticalmente. La esclera es lo que queda en la capa externa, que no tiene mucha importancia. La uvea, ya hemos mencionado, el iris, la corticidad, la parte plana y la córnea. El iris es lo que le da el color a los ojos. En cuyo centro está un orificio que es la pupila, de color negro. Cuando cambia el color la pupila blanca, ¿cómo se llama? Catarata. Delante puede ser causa la pupila blanca. ¿Qué se llama cuando la pupila se pone blanca? Leucocoria, ¿no? La leucocoria puede ser generalmente por catarata en adultos, pero en niños no es lo mismo. En niños siempre hay que tener más cuidado. ¿Qué otras posibilidades podría dar leucocoria en niños? Principalmente un tumor maligno, el retinoblastoma. El retinoblastoma da leucocoria. Y si hay leucocoria en niños, hay que pensar que puede ser un retinoblastoma. Eso tal vez para de la selección anterior, la córnea, detrás de la córnea la cámara anterior, detrás de la cámara anterior está la cámara posterior. La cámara anterior y la cámara posterior es por donde circula el humor acuoso. No es esto es la cámara vítrea. No, la cámara posterior está detrás del iris y delante de la zona diafragmática. Por ahí circula el humor acuoso. ¿Dónde se forma el humor acuoso? El humor acuoso se forma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar tiene dos partes, ¿cierto? Una parte que es la muscular, que va a intervenir en la acomodación, y otros son los procesos ciliares donde se forman el humor acuoso. La formación del humor acuoso no es un proceso simple de filtración. Hay un mecanismo activo en el que interviene una enzima, ¿qué se llama? La hidrasa carbónica. Entonces se forma el humor acuoso, viene a la cámara posterior, pasa por la pupila a la cámara anterior y de la cámara anterior se dirige al ángulo corneal por lo que es iluminado, la malla trabecular y el canal de Salcedo. A igual formación del humor acuoso tiene que también igual penetración del humor acuoso. Eso mantiene una presión intraocular normal. Cuando hay dificultad de salida del humor acuoso, entonces la presión intraocular empieza a aumentar. Porque la formación continúa, ¿no? Por eso, cuando hablamos de presión intraocular, si algunos nos preguntan, ¿cómo defines una presión intraocular normal?
es el equilibrio que existe entre la formación y la animación del nervio. Eso es en el glaucoma hay dificultades aquí. Eso también vamos a ver con más detalle. Hay un papel especial. Aquí está la pars vital, y por detrás está la pars plana, que tiene patología propia. La coroides es eminentemente vascular. Ya acabé. Vamos a hablar de la acomodación, ¿ya? Cuando nosotros miramos de lejos, nuestro músculo ciliar está relajado. Cuando miramos de cerca, el músculo ciliar se contrae, el cristalino se abunda y la imagen quiere ser enfocada en la letra. En este proceso pueden bastar varias cosas, ¿no? Entonces, en la acomodación, el músculo ciliar se contrae, hay una tensión celular disminuida, la forma del cristalino es esférica, el diámetro cristalino se ha disminuido, el grosor axial se ha mejorado, la curvatura aumentada, la curvatura posterior, el cambio mínimo y el poder eléctrico aumenta. Cuando no hay acomodación, el músculo ya está relajado, la tensión celular aumentada, el cristalino está aplanado, el diámetro cristalino ha aumentado, el grosor axial disminuido, la curvatura posterior disminuida, la curvatura posterior ningún cambio y el poder eléctrico está disminuido. Entonces, la acomodación. Entonces, ¿quién se encarga de la acomodación? El músculo ciliar. Entonces, el músculo ciliar tiene dos funciones importantes. Uno, la formación del humor acuoso en los poros ciliares y el músculo ciliar es encargado de la acomodación. El vítreo es parte del interior del organismo. Es una masa gelatinosa compuesta por 98 a 99% agua y un 1 a 2% de fibras de colágeno y ácido hialurónico. Tiene una corteza, que es un canal, lo que es el canal de bloque, el canal de video, lo que hace una fibra no tiene más lo más importante del ojo también es la retina, ¿no? La retina, que la podemos observar cuando realizamos un fondo de ojo. En un fondo de ojo lo que vemos es la papila, que es la cabeza del nervio, la primera parte del nervio, de bordes bien definidos, color rosado, con una excavación visible. Lo más importante rescatar de la papila es la excavación fisiológica. De acuerdo a la excavación fisiológica, podemos buscar una enfermedad altamente frecuente, asintomática por tanto cerebro. No es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad asintomática, no da síntomas.
hay que buscar este velo. Y una manera de buscar es valorando la excavación geológica. Pero vamos a comparar con el borde de la papila. Al borde de la papila la vamos a denominar disco y a la excavación la vamos a denominar copa. Hacemos una relación entre la copa y el disco. Cuando no hay nada de excavación es 0. Cuando hay un poquito de excavación es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, hasta 1, cuando toda la papila es una excavación. Ahí el paciente ya está ciego. Entonces, no queremos encontrar al paciente en esos estadios. Queremos encontrar los primeros estadios para que no se quede ciego. Cuando encontramos una relación copa-disco por encima de 0,3, ya sospechamos que pueda tener el paciente un glaucoma no curable. Luego de examinar la papila, examinamos los vasos. La arteria. ¿Qué arteria emerge por la papila? La arteria central de la retina, rama del oftalmo. Y una vez que emerge por la papila se divide en dos ramos, uno superior y otro inferior. Y a su vez cada uno de estos ramos se divide en un ramo nasal y otro temporal. De tal manera que hay 4 arteriolas para los 4 cuadrantes de la retina. Cada arteria va acompañada de una vena. No es como en el resto del organismo que las arterias van acompañadas de 2 venas. Aquí la arteria va acompañada de una sola vena. Por lo tanto, la vena es ligeramente más gruesa que la vena, en una relación de 2 a 1. Importante también este estudio en los casos de hipertensión arterial. Cuando hay hipertensión arterial, ¿cómo reaccionan las arterias? Todas las modificaciones que ocurren en una hipertensión ocurren en la arteria, ¿cierto? Cuando hay hipertensión, ¿qué ocurre en las arterias? ¿Qué hacen las arterias? Ustedes sí han hecho medicina interna, ¿cierto? ¿Sí? A ver, ¿qué ocurre con las arterias cuando hay un aumento de presión? ¿Se dilatan o se contraen? Se contrae. Se contrae. La arteria no es como la vena. La arteria tiene una capa muscular más gruesa, ¿cierto? Entonces reacciona. Cuando hay una creciente que la arteria está aumentando su presión y su volumen, se contrae, le hace resistencia. Entonces hace un vaso espasmo. Al hacer un vaso espasmo, entonces la arteria va de los 2 que era, a tener 1, y la vena va a mantener su 3. Entonces, si ustedes leen un informe que dice relación arteria venosa 1 a 3, está hablando de que hay un vaso espasmo. Ya tiene problemas ese paciente con su presión. Otra de las características de los vasos retinales es que las arterias en el trayecto cruzan a las venas. Los cruces arteriovenosos son detalles importantes en el estudio, particularmente también en los casos de hipertensión. Hay signos específicos de cruces arteriovenosos que nos están indicando que ese paciente tiene problemas con su presión ya de larga edad. Seguramente también cuando vean la presión hipertensiva van a ver. Otro, son vasos terminales, no hay colaterales, de tal manera que si se ocluye la arteria o la vena central de la retina, la arteria se puede disminuir brusco. Y finalmente son vasos, las arterias son vasos impermeables a moléculas grandes. ¿Qué moléculas grandes tenemos en el plasma? Proteína. Lípidos y proteínas. Lípidos y proteínas no salen de los vasos. A medida que estamos examinando los 4 cuadrantes de la retina, nos vamos a fijar también en la transparencia misma de la retina. La retina neurosensorial es transparente. Nosotros aquí tenemos el fondo, ese es el epitelio pigmentario de la retina, que es más grueso en esta área. Y esta área se llama la macula. En cuyo centro está una depresión que se llama fovea. De toda la retina, esta es la parte más importante de la retina. En la fovea están concentrados los conos, hay exclusivamente conos. Y
los conos nos da la agudeza visual y la visión de color. ¿Ya? Ahí tenemos a la fobia, donde están exclusivamente conos, una zona de depresión. Cuando nosotros vemos con el titanoscopio esa zona, hay el reflejito del foco del titanoscopio, porque es una depresión de la fobia. A ver, seguramente en sus clases de anatomía han debido ver las 10 capas de la retina. ¿Se acuerdan de las 10 capas de la retina? Para no hacerlo muy difícil, vamos a resumir en 3. Bien, en vez de 3. Entonces, ¿cuál será la primera capa? Los fotorreceptores, conos y bastón. ¿Es esto? La segunda capa, las células bipolares. Las células bipolares ponen en contacto a los fotorreceptores con las células ganglionares. Pues la tercera capa, células ganglionares. ¿Listo? Cada célula ganglionar tiene un axón. Y estos axones van a ir a constituir el nervio óptico. ¿Cuántos axones tendrá el nervio óptico? ¿Quién sabe? ¿Cuántos axones? 1.200.000 axones tiene el nervio óptico, ¿no? Pues ya hemos visto aquí el nervio óptico, después viene el quiasma, en el quiasma hay una dispersión de los axones, los nasales se refusan, los temporales pasan directamente a las cintillas ópticas para llegar al cuerpo cruzado lateral. Hasta ahí la cuarta neurona. Y luego tenemos la tercera neurona. Luego tenemos a la cuarta neurona que produce la radiación fotografica B para llegar a la corteza occipital donde se procesa la información visual. ¿Sí? Esa es la vía óptica. ¿No? Bueno, que todos teníamos esto aquí. Bueno, pues ya está listo. ¿Listo? ¿Vamos a cortar? Cuatro ya no leí. Tres. ¿Te gusta?